Bienvenidos a un nuevo video. Hoy exploraremos la compatibilidad entre Aries y Capricornio. En este video abordaremos cómo se relacionan estos dos signos en diversas áreas de la vida. Veremos cómo se entienden emocionalmente en una relación amorosa, cómo manejan los roles familiares y cómo se comportan en una amistad. También discutiremos su dinámica en el entorno laboral, cómo colaboran en proyectos creativos y cómo resuelven conflictos. Además, analizaremos su compatibilidad en viajes y aventuras, su enfoque hacia las finanzas en diferentes tipos de relaciones y concluiremos con recomendaciones para mejorar la relación entre Aries y Capricornio. Aries, un signo de fuego, se caracteriza por su entusiasmo, energía y deseo de liderazgo. Regido por Marte, Aries valora la acción y la iniciativa. Por otro lado, Capricornio es un signo de tierra, conocido por su disciplina, ambición y enfoque práctico. Regido por Saturno, Capricornio aprecia la seguridad y el trabajo arduo. En términos generales, Aries y Capricornio pueden tener una compatibilidad interesante debido a sus enfoques diferentes pero complementarios hacia la vida. En esta serie exploraremos cómo se manifiestan estas diferencias y similitudes en varias áreas de su relación. La conexión emocional entre Aries y Capricornio puede ser compleja, ya que cada signo tiene su propia forma de entender y expresar sus emociones. Aries busca emoción y dinamismo en las relaciones, mientras que Capricornio se centra en la estabilidad y la seguridad. Por ejemplo, imagina a Aries organizando un evento lleno de energía y emoción, como una fiesta sorpresa, mientras que Capricornio podría preferir una reunión más íntima y planificada con amigos cercanos, priorizando un ambiente cómodo y familiar. Esta diferencia puede resultar en una comprensión mutua de las necesidades emocionales. Aries valora la determinación y el apoyo constante de Capricornio, mientras que Capricornio aprecia la pasión y la energía que Aries aporta a la relación. Sin embargo, un punto de conflicto podría surgir cuando Aries siente que la naturaleza cautelosa de Capricornio es demasiado lenta o restrictiva. Por ejemplo, si Aries propone un viaje espontáneo y Capricornio prefiere planificar meticulosamente cada detalle, Aries podría frustrarse por la falta de emoción y flexibilidad de Capricornio. Esto puede llevar a una situación en la que Aries se sienta limitado por la rutina y la previsibilidad, mientras que Capricornio podría sentirse abrumado por la impulsividad y la falta de consideración de Aries hacia los planes establecidos. En cuanto a la comunicación y el afecto, Aries tiende a ser directo y apasionado. Imagina a Aries expresando sus sentimientos de manera intensa, con gestos grandiosos y palabras llenas de entusiasmo. Capricornio, en cambio, muestra su amor a través de acciones concretas y prácticas, como cumplir promesas y brindar apoyo constante. Aquí, el conflicto puede surgir si Aries considera que Capricornio es demasiado reservado o que su forma de mostrar amor es insuficiente en comparación con su propia intensidad. Por otro lado, Capricornio podría sentirse frustrado por lo que percibe como una falta de seriedad y profundidad en la manera en que Aries expresa su afecto. La compatibilidad sexual entre estos signos puede ser satisfactoria, aunque también puede presentar desafíos. Aries aporta pasión y un deseo de conexión intensa, disfrutando de la variedad y la emoción. Capricornio, por su parte, ofrece un enfoque más sensual y metódico, prestando atención a los detalles y buscando crear una experiencia placentera y significativa. Sin embargo, un conflicto puede surgir si Aries considera que el enfoque metódico de Capricornio es demasiado predecible o que carece de la espontaneidad que busca. Al mismo tiempo, Capricornio podría sentir que Aries es demasiado impulsivo y no toma en cuenta sus necesidades emocionales, lo que puede generar tensiones en su vida sexual. Ahora que hemos explorado la relación amorosa entre Aries y Capricornio,
pasemos a ver cómo se comportan en el entorno familiar. En el contexto familiar, Aries aporta energía y entusiasmo, mientras que Capricornio se dedica a la estabilidad y la estructura. Por ejemplo, en una situación con hermanos, Aries podría ser el que impulsa actividades nuevas y emocionantes, buscando mantener a todos involucrados y activos. Organizaría eventos familiares llenos de energía, motivando a los demás a participar y disfrutar. Por su parte, Capricornio se enfocaría en crear un ambiente organizado y seguro, asegurándose de que todos cumplan con sus responsabilidades y que las necesidades básicas estén cubiertas. Capricornio podría ser el encargado de planificar las reuniones familiares, manteniendo un enfoque en la logística y el bienestar de todos. Con los padres, hijos y demás familiares, Aries podría buscar mantener una relación activa y estimulante, proponiendo nuevas ideas y actividades para fortalecer los lazos familiares. Por ejemplo, podría planificar viajes familiares o actividades recreativas que fomenten la unión. En contraste, Capricornio se centraría en los aspectos más prácticos, asegurando que la familia tenga una base sólida y estable. Este signo podría gestionar las finanzas familiares y encargarse de la planificación a largo plazo para mantener la seguridad y el confort en el hogar. Sin embargo, un punto de conflicto podría surgir si Aries percibe la actitud más conservadora de Capricornio como demasiado lenta o restrictiva. Imagina que Aries propone un cambio en la rutina familiar, como una nueva actividad o un viaje espontáneo, y Capricornio prefiere mantener el status quo y seguir con un plan previamente establecido. Aries podría sentir que Capricornio no está dispuesto a adaptarse o experimentar nuevas cosas, mientras que Capricornio podría sentirse abrumado por la naturaleza impulsiva de Aries. En cuanto al apoyo mutuo, Aries y Capricornio pueden encontrar un equilibrio al combinar la energía de Aries con la planificación y la disciplina de Capricornio. Aries puede ayudar a Capricornio a salir de la rutina y disfrutar de nuevas experiencias familiares, mientras que Capricornio puede enseñar a Aries la importancia de la estabilidad y la planificación para que el hogar sea un lugar seguro y confortable. Juntos, pueden crear un ambiente familiar donde haya un equilibrio entre emoción y estabilidad, asegurando que todos los miembros de la familia se sientan valorados y cuidados. Después de revisar la compatibilidad familiar entre Aries y Capricornio, cambiemos de enfoque y examinemos su interacción en el entorno de amistad. Como amigos, Aries y Capricornio pueden disfrutar de una relación interesante si logran equilibrar sus diferentes estilos. Aries busca emoción y aventura, mientras que Capricornio prefiere la estabilidad y la tranquilidad. Por ejemplo, Aries podría invitar a Capricornio a participar en actividades emocionantes como deportes o escapadas, buscando compartir momentos de alta energía. Capricornio, por su parte, podría proponer actividades más relajadas y gratificantes, como una cena tranquila en casa o un día de senderismo en la naturaleza, buscando disfrutar de la compañía en un ambiente más sereno. A pesar de estas diferencias, ambos signos pueden encontrar un terreno común en la apreciación de la lealtad y el compromiso. Imagina una tarde en la que Aries y Capricornio se reúnan para trabajar en un proyecto o disfrutar de una buena conversación. Aries aportaría su entusiasmo y creatividad, mientras que Capricornio ofrecería su enfoque práctico y su capacidad para mantener la organización. Esta combinación puede enriquecer la amistad, permitiendo que ambos signos compartan sus pasiones y aprendan de las perspectivas del otro. Sin embargo, un punto de conflicto podría surgir si Aries percibe la actitud más reservada de Capricornio como demasiado seria o rígida. Por ejemplo, si Aries propone un nuevo plan o una actividad inesperada y Capricornio prefiere mantener una rutina estable, Aries podría sentirse frustrado. Por otro lado, Capricornio
podría sentirse incómodo si Aries constantemente busca nuevas experiencias sin considerar la importancia de la planificación y la estabilidad. En cuanto a la lealtad y confianza, la amistad entre Aries y Capricornio puede ser fuerte si ambos logran respetar y equilibrar sus diferencias. Aries puede aprender a apreciar la dedicación y la perseverancia de Capricornio, mientras que Capricornio puede reconocer el valor de la energía y la iniciativa de Aries, fortaleciendo así su vínculo amistoso. Juntos pueden crear una amistad en la que se equilibren la emoción y la tranquilidad, disfrutando de una variedad de experiencias y aprendiendo el uno del otro. Ahora que hemos explorado la relación de amistad entre Aries y Capricornio, pasemos a ver cómo se comportan en el entorno laboral. En el entorno laboral, Aries y Capricornio pueden formar un equipo efectivo si logran combinar la energía y la iniciativa de Aries con la estabilidad y la meticulosidad de Capricornio. Por ejemplo, en un proyecto de equipo, Aries podría encargarse de liderar la iniciativa y aportar ideas innovadoras, impulsando el proyecto hacia adelante con entusiasmo y determinación. Mientras tanto, Capricornio podría ocuparse de la implementación y de asegurar que cada detalle esté bien gestionado, proporcionando una base sólida y confiable para el éxito del proyecto. Juntos, podrían crear un trabajo exitoso donde la visión audaz de Aries se complemente con la solidez y la constancia de Capricornio. La productividad puede ser alta cuando Aries y Capricornio colaboran, ya que Aries tiende a buscar nuevas oportunidades y actuar rápidamente, mientras que Capricornio se enfoca en la estabilidad y en asegurar que el trabajo se realice de manera eficiente. Sin embargo, un punto de conflicto puede surgir en la gestión de la carga de trabajo y el ritmo de trabajo. Por ejemplo, Aries podría estar impulsando constantemente hacia nuevas metas y proyectos, buscando resultados rápidos y emocionantes, mientras que Capricornio podría preferir tomarse el tiempo necesario para hacer bien las cosas, evitando cambios bruscos y asegurándose de que todo esté bien fundamentado. Esta diferencia en el enfoque puede llevar a tensiones, especialmente si Aries siente que Capricornio es demasiado lento o reacio al cambio, mientras que Capricornio podría sentir que Aries no está considerando suficientemente los detalles y la estabilidad a largo plazo. Para una relación laboral efectiva, ambos signos deben aprender a apreciar y respetar sus enfoques diferentes. Aries puede ayudar a Capricornio a ver el valor de la innovación y la agilidad, mientras que Capricornio puede aportar estructura y continuidad a las iniciativas audaces de Aries, ayudando a concretar ideas y mantener un ritmo de trabajo sostenible. Juntos pueden formar un equipo dinámico y equilibrado que aproveche lo mejor de sus respectivas cualidades. Habiendo comprendido cómo se relacionan Aries y Capricornio en el entorno laboral, ahora pasemos a analizar su compatibilidad en proyectos creativos. En proyectos creativos, Aries y Capricornio pueden complementar bien sus habilidades. Aries aporta energía, originalidad y una visión audaz, ofreciendo ideas frescas y estimulantes. Capricornio, por su parte, aporta una perspectiva práctica y un enfoque meticuloso, asegurando que las ideas se desarrollen de manera sólida y efectiva. Esta combinación puede ser muy productiva en proyectos que requieren tanto una visión innovadora como una ejecución bien fundamentada. Por ejemplo, si Aries y Capricornio están trabajando juntos en el desarrollo de una nueva campaña publicitaria, Aries podría proponer conceptos innovadores y atrevidos que llamen la atención del público. Capricornio, en cambio, se encargaría de ajustar los detalles de la campaña, asegurándose de que sea viable desde el punto de vista logístico y que cumpla con los objetivos a largo plazo. Juntos, podrían crear una campaña que no solo sea emocionante y novedosa, sino también efectiva y alineada con las metas de la empresa. Un punto de conflicto
puede surgir si Aries siente que Capricornio es demasiado conservador o reacio a probar nuevas ideas, mientras que Capricornio puede percibir que Aries no está considerando suficientemente los detalles prácticos. Por ejemplo, Aries podría presentar una idea que es innovadora, pero que carece de un plan detallado, lo que podría llevar a Capricornio a insistir en realizar ajustes que parecen limitar la creatividad de Aries. Esta dinámica puede generar tensiones si no se maneja adecuadamente. Para manejar estos conflictos, es crucial que ambos signos reconozcan y respeten el valor de las aportaciones del otro. Aries puede beneficiarse al ser más receptivo a las sugerencias prácticas de Capricornio, mientras que Capricornio puede aprender a valorar y explorar las ideas audaces de Aries, buscando un equilibrio entre creatividad y viabilidad. Juntos pueden formar un equipo creativo dinámico que aproveche lo mejor de sus respectivas cualidades. Ahora que hemos explorado cómo se comportan Aries y Capricornio en una relación colaborativa, veamos cómo esta dinámica se traduce en el entorno de la resolución de conflictos. En la resolución de conflictos, Aries tiende a abordar los problemas de manera directa y enérgica, buscando soluciones rápidas y decisivas, mientras que Capricornio puede abordar los conflictos de manera más calmada y metódica, buscando soluciones prácticas y sostenibles. Aries prefiere enfrentar los problemas de frente, a menudo de manera impulsiva y con un enfoque en resolver la situación de inmediato. Capricornio, en cambio, prefiere tomarse su tiempo para considerar todas las opciones y buscar soluciones que aseguren estabilidad y durabilidad. Por ejemplo, si Aries y Capricornio tienen un desacuerdo sobre cómo manejar un aspecto de su proyecto conjunto, Aries podría proponer una solución rápida y directa para resolver el problema, tratando de avanzar rápidamente hacia la siguiente etapa. Capricornio, por su parte, podría preferir analizar el conflicto con detenimiento, evaluando los diferentes aspectos del problema antes de llegar a una solución y asegurándose de que la solución elegida sea práctica y beneficiosa a largo plazo. Un punto de conflicto puede surgir si Aries percibe la tendencia de Capricornio a ser demasiado lento o indeciso como una barrera para la resolución rápida, mientras que Capricornio podría sentir que el enfoque impulsivo de Aries es demasiado apresurado o que no considera todas las implicaciones. Por ejemplo, Aries podría presionar para tomar decisiones rápidas sin una evaluación completa, mientras que Capricornio se siente incómodo con la falta de profundidad en el análisis. A su vez, Capricornio podría demorarse demasiado en la toma de decisiones, lo que puede frustrar a Aries, que prefiere resultados más inmediatos. Para resolver estos conflictos de manera constructiva, es importante que Aries y Capricornio reconozcan y valoren sus diferentes enfoques. Aries puede beneficiarse al ser más paciente y considerar el enfoque metódico de Capricornio, mientras que Capricornio puede aprender a ser más ágil en la toma de decisiones y a apreciar la energía y la determinación de Aries. Al combinar la acción decisiva de Aries con la estabilidad y la planificación de Capricornio, pueden encontrar soluciones efectivas que mantengan el equilibrio y la armonía en su colaboración. Cuando se trata de viajes o aventuras, Aries y Capricornio pueden tener enfoques contrastantes pero complementarios. Aries, con su entusiasmo por la aventura y la exploración, busca experiencias emocionantes y desafiantes que lo saquen de su zona de confort. Por ejemplo, Aries podría proponer un viaje improvisado a un destino exótico o actividades de aventura como escaladas o deportes extremos. En cambio, Capricornio, con su enfoque en la planificación y la responsabilidad, prefiere que los viajes estén bien organizados, asegurándose de que cada detalle esté cubierto para evitar sorpresas desagradables. Un ejemplo de esto podría ser que Capricornio se encargue de investigar y reservar el alojamiento y el transporte,
mientras que Aries aporta ideas para actividades emocionantes. Sin embargo, pueden surgir tensiones si Aries siente que la necesidad de Capricornio de planificar limita su espontaneidad. Por ejemplo, Aries podría frustrarse si Capricornio se niega a hacer cambios de último minuto en el itinerario. Por otro lado, Capricornio puede sentirse incómodo si Aries decide realizar actividades sin considerar los riesgos o la logística, lo que podría generar un ambiente de estrés en el viaje. Para manejar estas diferencias, es vital que ambos signos encuentren un equilibrio entre la aventura y la planificación. Aries puede aprender a valorar la organización de Capricornio para evitar problemas, mientras que Capricornio puede beneficiarse al ser más flexible y abierto a las ideas improvisadas de Aries. Al combinar la energía aventurera de Aries con la meticulosidad de Capricornio, pueden crear experiencias de viaje memorables y satisfactorias. En una relación económica, Aries y Capricornio pueden tener actitudes complementarias hacia el manejo del dinero. Aries, con su impulso y deseo de nuevas experiencias, puede ser más propenso a gastar en aventuras emocionantes y oportunidades innovadoras. Por ejemplo, Aries podría querer invertir en proyectos creativos o gastar en actividades que le brinden satisfacción inmediata. Por otro lado, Capricornio, con su enfoque práctico y disciplinado, se encargará de la planificación financiera, asegurándose de que las decisiones económicas estén alineadas con un objetivo a largo plazo. Capricornio puede crear un presupuesto riguroso y establecer metas de ahorro que mantengan la estabilidad financiera. Esta combinación puede ser beneficiosa si ambos logran equilibrar su enfoque hacia el dinero. Aries puede inspirar a Capricornio a ser más audaz en sus inversiones y a disfrutar de las recompensas del presente, mientras que Capricornio puede enseñar a Aries la importancia de la planificación y la gestión prudente del dinero. Sin embargo, un punto de conflicto puede surgir si Aries siente que Capricornio es demasiado restrictivo o conservador, limitando su capacidad para disfrutar de la vida. Por ejemplo, Aries podría frustrarse si Capricornio se niega a gastar en un viaje o actividad emocionante por motivos de ahorro. Por otro lado, Capricornio podría ver a Aries como imprudente, temiendo que su tendencia a gastar impulsivamente ponga en riesgo la seguridad financiera. Para manejar estas diferencias, es esencial que ambos signos encuentren un equilibrio que permita disfrutar de la vida sin comprometer su estabilidad económica. Aries debe aprender a valorar la planificación financiera y la visión a largo plazo que ofrece Capricornio, mientras que Capricornio puede beneficiarse al ser más receptivo a las ideas arriesgadas de Aries. Al combinar la ambición y la energía de Aries con la responsabilidad y el enfoque práctico de Capricornio, pueden crear una gestión financiera armoniosa y exitosa. La relación entre Aries y Capricornio puede ser tanto desafiante como enriquecedora, ya que cada uno aporta cualidades únicas que pueden complementarse. Aries trae energía, entusiasmo y una inclinación hacia la aventura, mientras que Capricornio ofrece estabilidad, enfoque y una perspectiva pragmática. En el amor, la amistad y el trabajo, sus diferencias pueden dar lugar a tensiones, pero también pueden ser una fuente de crecimiento y fortaleza mutua. La clave para una relación exitosa radica en la comunicación abierta, el respeto por las diferencias y la disposición a encontrar un equilibrio entre sus respectivos estilos. Para mejorar su vínculo, Aries debe aprender a valorar la planificación y el enfoque estratégico de Capricornio, mientras que Capricornio puede beneficiarse al ser más receptivo y abierto a la espontaneidad y la audacia de Aries. Juntos pueden encontrar formas de combinar su energía y ambición con un sentido de responsabilidad y organización, creando así una relación sólida y satisfactoria.